Buenos días. Hoy les voy a presentar el tutorial acerca de la página web Gamefruit. Esta nos ayuda o nos facilita la creación de aplicaciones o videojuegos de forma académica y que nos dejan plasmar toda nuestra imaginación de una forma sencilla, bastante intuitiva y que sin necesidad de saber programar podemos crear algunas aplicaciones que ayudarán a nuestros estudiantes a entender mejor los temas por medio de los videojuegos. Estamos en la página principal de la aplicación. Vemos que esta es gamefroom.com y lo que nos encontramos primero que todo es el botón para acceder a nuestra cuenta. Al momento de darle login, aquí les va a aparecer donde ustedes ponen su usuario y contraseña. En esta parte de acá, ustedes pueden crear o poner este botón que dice Create Account, su propia cuenta con un correo diferente al del Gmail, pero si quieren algo más fácil pueden darle en continuar con Google y solamente con su Gmail ya pueden tener acceso a toda la aplicación. Lo más recomendable es que utilicen un correo institucional para este tipo de aplicaciones. Como ya yo tengo la cuenta creada, simplemente le voy a dar a login para entrar y él nos va a llevar a esta página que es la página de inicio de Gamefruit. Acá nos encontramos a la izquierda varios paneles. En el primero es como el panel general donde vamos a encontrar absolutamente todo, tanto nuestros proyectos para crear la creación de nuevos proyectos y también proyectos de otras personas que podemos probar para ir familiarizándonos también con la aplicación. Por ejemplo, este que está acá es un proyecto que crearon netamente para poder enseñarnos también. Dice que es un tutorial que va a enseñarnos toda la aplicación mientras jugamos. En la parte de My Projects, acá vamos a encontrarnos todos los proyectos que nosotros hemos creado anteriormente y hemos guardado. Y también los que hemos publicado podemos jugarlos desde esta parte. Y para empezar, vamos a decirles cómo se crea un nuevo juego. En la parte de My Dashboard aparece un botón que dice Blank Game. O sea, en español traducido sería página en blanco o juego en blanco. Dándole aquí nos va a pedir que le pongamos un nombre y para efectos del tutorial vamos a escribirle tutorial. Al momento de crearlo vamos a primero a salir la pantalla de carga. Aquí ya se está creando nuestro mundo. Lo primero que nos encontramos es un cuadro que nos dice o nos muestra un video de cómo podemos empezar a hacer nuestro juego. Es una especie de tutorial que nos va a ayudar bastante, pero en caso tal de que ya ustedes sepan y no quieran ver este cuadro siempre que vayan a crear un nuevo juego, pueden darle en el botoncito que dice Don't Show This Again, no mostrar de nuevo, y darle Close o Next. En este caso yo le voy a dar Close, ustedes si quieren lo pueden ver completo. Y acá nos encontramos en nuestro panel de trabajo. O sea, este es nuestra setup o nuestro lugar en blanco para poder comenzar a crear. Es nuestro lienzo, por decirlo de alguna forma. En la parte inferior izquierda de la pantalla vamos a encontrar una pantalla en blanco o un cuadrito en blanco donde podemos agrandar o reducir el tamaño de nuestro lienzo y para poder ubicarlo en el centro, en esta parte de aquí, vamos a encontrar un cuadrito donde tenemos una flechita que es la que nos ayuda a seleccionar los objetos. Vamos a encontrar una letra T que es la que nos ayuda a poner texto, un borrador que es la que nos ayuda a borrar elementos en los que no deseamos, que de pronto nos equivocamos, pues con el borrador este lo podemos borrar. Y la mano con los 5 dedos es para poder mover nuestro lienzo y ubicarlo en una parte central de la pantalla. Esto utiliza una escala donde el personaje principal de nosotros que vamos a utilizar en el juego se va a ver aproximadamente un píxel de toda la pantalla. Entonces, para efectos prácticos, lo que queremos nosotros es ubicarnos en la esquina superior izquierda y darle un zoom de aproximadamente 80 o 90% para empezar a trabajar. En este momento nosotros no tenemos ninguno de los elementos que vamos a poder utilizar en nuestro juego. En este caso, para añadirlos tenemos que irnos a la parte izquierda y aquí nos vamos a encontrar con un panel que dice Media, Code y Levels.
El que nos interesa sobre todo es media. Y aquí nos vamos a encontrar una opción que dice Explore Market, que es que la página de Gamefruit nos pone nuestra disponibilidad una tienda, por decirlo de alguna forma, con varias plantillas que podemos utilizar con personajes ya creados por otras personas para poder nosotros crear nuestros propios juegos. Si se fijan en cada carpeta, en la parte de arriba a la derecha, tiene un símbolo. Algunos tienen un símbolo de diamante y otros tienen un símbolo que se dice free. Pues los que tienen el símbolo de diamante, podemos acceder a ellos pagando una suscripción a la página por medio de la página principal que entramos al principio, pero nos ponen a disponibilidad dos, que es el Classic Pack y el Enga Takaro, que es una especie el Enga Takaro es una especie de plantilla un poco tradicional indígena, con varios personajes indígenas, con varios elementos que nos recuerdan a la cultura indígena, y en Gamefruit Classic Pack es un paquete que nos da varios elementos clásicos de videojuegos, estilo Mario Bros, estilo Mortal Kombat, y varios de esos juegos. Para efectos prácticos del tutorial vamos a utilizar el Classic Pack. Dándole clic, aquí nos van a aparecer todos los elementos que ahora mismo se los voy a explicar, pero vamos a darle un vistazo por encima. Nos van a aparecer elementos de terreno, nos va a aparecer un jugador, nos va a aparecer teletransportadores, armas, switch o palancas, plataformas líquidas, plataformas que te hacen daños, puertas, plataformas de checkpoint, llaves, nos aparecen consumibles o elementos para salud, nos aparecen elementos de fin, nos aparecen elementos que nos matan instantáneamente, nos aparecen elementos que, bueno, matan al personaje instantáneamente, nos aparecen elementos de vida, elementos de moneditas, elementos de puntos de historia donde podemos añadir texto, elementos de fondo donde justamente podemos ubicar o configurar el fondo del proyecto, aparecen NPCs que son los enemigos entre comillas, aunque también les voy a enseñar cómo podemos utilizar uno de estos NPCs para utilizarlo como jugador. Nos aparecen elementos de menú con palabras como play, como game over, como you win. Nos aparecen también palabras un poco más eh, genéricas como HP, como live, como cero. Nos aparecen plataformas móviles y nos aparecen elementos de decoración. Y también nos aparecen estos etiquetas que son las etiquetas que definen un código ya preestablecido por la página de Gamefruit. Eso se lo voy a explicar también más adelante. Para cargar esta página o para cargar todos estos elementos en nuestro proyecto, simplemente tenemos que darle el botón Get for Free o obtener gratuitamente. Y de esta manera ya a la izquierda vemos que se nos aparecen todos los elementos que les había mencionado anteriormente, listos para añadir en nuestra capa. Eso es algo que les voy a explicar ahora, y es que lo mejor para ser organizados dentro de Gamefruit es irnos a la ventana de Layers que nos dice qué capas estamos utilizando en nuestro proyecto. En esta vemos que por defecto tenemos una que se llama Background, pero dándole doble clic a la palabra Background nosotros podemos cambiarle el nombre a esta capa. ¿Por dónde empezamos? Pues lo más básico es definir un fondo para nuestro juego. En esta forma aquí podemos escribirle que esta capa en vez de background se llame fondo y tendríamos nuestra capa de fondo. Y luego, justamente para añadirle el fondo simplemente tenemos que irnos a la parte izquierda, en la panel izquierdo, y vemos que en un lugar dice backgrounds. Acá hay diferentes fondos. Dándole clic nos va a mostrar cuáles son estos fondos, por ejemplo, de la India, de una selva, de una planta nuclear, de un desierto, de nieve y hay otros que también nos pueden parecer interesantes. Para mí, vamos a utilizar el primero, que es este que está aquí, y lo vamos a ubicar en la parte de la esquina. De esa forma ya tenemos preestablecido un fondo. Si nos damos cuenta, y es algo que esto se lo voy a explicar ahora, cuando seleccionamos el elemento, en la barra debajo de Layers nos aparece una barra de propiedades. Lo primero que vemos es que esta barra
o que esta red de propiedades está asignada a nuestro fondo o al elemento que tengamos seleccionado. En este caso tenemos seleccionado el fondo, vemos que nos aparece una especie de recuadro alrededor de él que nos está diciendo que lo tenemos seleccionado. Y acá donde dice behavior, nos aparece qué código tiene asignado este elemento. En este caso, acá nos aparece toda la lista, pero como es un fondo, el código que nosotros tenemos que asignarle es background. De esta manera, el código ya viene preestablecido para que nosotros, mientras estemos tengamos esta parte de fondo, él siempre nos va a aparecer justamente en el fondo, incluso va a tener el código para que se vaya moviendo con nosotros. Eso quiere decir que a pesar de que nosotros veamos esta página en blanco acá, no necesariamente tenemos que duplicar este fondo y llenar toda la pantalla o todo el lienzo en blanco de este mismo fondo. ¿Por qué? Porque el código que tiene preestablecido nuestro fondo es que cuando nosotros vayamos caminando por todo el lienzo, este se va a ir moviendo con nosotros. De esa manera no es necesario que lo dupliquemos. Entonces, teniendo ya este fondo, ¿cómo podemos configurar? ¿Cómo sabemos que este es el tamaño de la pantalla? Pues en la parte de arriba, en la derecha, encontramos un botón que dice Play. Este nos sirve para ir probando nuestro juego a medida de que vamos creando nuestros elementos. Si le damos en Play, nos va a hacer una pantalla de carga, que es la parte de GameFlow. De esta manera se va a ver el juego. Si nos damos cuenta, lo único que tenemos en él es en fondo, pero seguimos viendo una parte de la pantalla en blanco, tanto en la parte derecha como en la parte de abajo. ¿Cómo hacemos? La forma más sencilla de rellenar estas partes blancas es simplemente agrandando un poco nuestro fondo. De esta manera podríamos seleccionarlo acá en la flechita, dándole clic, y en la parte de los cuadritos que son referencia, simplemente los seleccionamos. Acá está, busquemos, los seleccionamos. Tenemos que buscar que nos aparezcan estas dos flechitas y lo agrandamos un poco hacia la derecha y también un poco hacia abajo. La otra manera es cambiar la resolución de la pantalla, que se hace desde aquí, desde Game Settings. Ya viene con una resolución de la pantalla del juego y tendrían que poner la misma resolución de el fondo que tenemos acá puesto, que sería una escala un poco desconocida. Por eso creo que lo mejor es que lo pongamos un poco más grande, como yo lo hice. Al momento de darle play, vamos a ver que nuestro fondo ya no tiene relleno blanco en la parte, o sea, no tiene una parte blanca en la parte de abajo, pero sí la tiene un poco más a la derecha. Así que lo que vamos a hacer es agrandar un poquito más hacia la derecha. Buscamos acá y lo agrandamos un poquito más hacia la derecha y revisamos nuevamente dándole play a ver si ya cuadró. Vemos que falta un poquito de nada, entonces lo agrandamos un poquito más y dándole play nuevamente, creo que ya nos va a aparecer toda la pantalla de nuestro juego de esta manera ya configurado. Ahora, ¿cómo agregamos terreno? Que es una parte bastante importante. Resulta que nosotros vamos a utilizar diferentes capas para cada uno de los elementos que vayamos a añadir a nuestro juego. Para crear un terreno nosotros tenemos que configurar una nueva capa y para hacer eso tenemos que ir a donde está el más al lado de la palabra layers. Y aquí nos aparecen dos tipos de layers o dos tipos de capas. El primero es un new layer normal, común y corriente, donde podemos añadir cualquier elemento, pero en este no podemos añadir terreno. Para crear un layer o una capa en donde podamos añadir terreno, tenemos que darle donde dice New Tile Map. Dándole clic a este, vemos que nuestra capa generada se llama por defecto Tile Map. Podemos cambiarle el nombre y podemos ponerle terreno. Y al lado de la palabra terreno aparece un icono que es una especie de cuadrilla. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando tenemos seleccionada esta capa, vemos que nuestro juego o nuestro lienzo va a aparecer una cuadrilla. Si nosotros seleccionamos otra capa que no sea de terreno o de tile map, nos va a aparecer sin esta cuadrilla. De esa forma podemos ubicarnos, porque en caso tal de que yo quiera poner un elemento de terreno, como podría ser este piso, cuando le damos clic nos va a decir necesitamos que utilices una capa de tipo tile, no una capa normal. De esta forma nosotros tenemos que utilizar la capa tipo tile y cuando veamos la cuadrilla de esta manera sí podemos empezar a generar el terreno. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le damos clic y vamos moviendo con el ratón
sosteniendo el clic la capa que nosotros queremos o el terreno que nosotros queremos ubicar. Aquí podemos utilizar cualquier tipo de terreno, como lo es estas piedras, o podemos utilizar también un terreno de césped, como lo es este. Vamos aquí, ustedes claramente, perdón, van a tener que poner el que más les interese. En este caso estamos en una especie de desierto de fondo, entonces el eje temático más parecido sería una especie de piedra arenisca de este tipo. Si yo me equivoco con el terreno, no lo puedo seleccionar de ninguna manera. Para poder borrar un terreno ya creado, tenemos que, por ejemplo, yo creé aquí algo que no me gustó, que es este cuadrito, yo lo quiero quitar, pues tenemos que irnos a esta opción que es el borrador y simplemente pasándole con el clic sostenido por arriba, se van a borrar el terreno generado. Ahora, de esta manera ya yo puedo empezar, vamos a hacerlo un poquito más pequeño esta plataforma, y ya yo puedo empezar a jugar con mi imaginación para crear terrenos tipo Mario Bros. Que sea saltando entre plataformas. Entonces yo puedo decir, ok, ya hice la plataforma donde va a iniciar el personaje, pues ahora voy a decirle que necesito una plataforma que salte aquí, luego que salte acá abajo y luego que salte por aquí, por ejemplo. Ya aquí yo creé mi terreno y de esta manera ya puedo añadir nuevos elementos. Vamos a añadir un jugador en esta parte. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero añadir un jugador ahora, me va a decir un error, me va a decir, el jugador lo estás añadiendo a una capa de terreno. Tenemos una capa donde vemos la cuadrícula y aquí nos va a decir, ojo, estás añadiendo a este jugador en un terreno. El código probablemente se vaya a confundir porque esta capa está específicamente creada para el terreno y no para otros elementos. ¿Cómo hago entonces para crear un nuevo jugador? Para llevar el orden simplemente tenemos que darle en el más y darle en New Layer para configurar una capa que sea de jugadores o de enemigos. Podemos utilizar una que sea tanto para jugadores como para enemigos. De esta manera ya podemos añadir nuestro jugador sin ningún tipo de problemas. De esta forma ya tenemos creado un fondo, tenemos creado un terreno y tenemos creado un jugador. El jugador, cuando lo seleccionamos, vemos que también tiene asignado un código que se llama Classic Platform Player y Controls. Classic Platform Player Controls. De esta manera, nuestro jugador va a estar asignado, o bueno, nuestro elemento va a tener un código asignado que nos dice que este puede ser controlado por los controles básicos o clásicos por defecto de los juegos. Esto nos quiere decir que ya este elemento que nosotros tenemos aquí, podemos ubicarlo o podemos controlarlo con los controles que vienen por defecto en GameFruit. Si le damos a Play, vamos a darnos cuenta que ya tenemos un juego básico. De esta manera, yo con las flechas del teclado puedo mover mi personaje hacia atrás y hacia adelante e ir pasando plataformas que nosotros creamos en la opción de terreno. Vamos a ver que aquí sí seguimos con el terreno y si se dan cuenta, el fondo en ningún momento se va a dejar de mostrar porque nuestro fondo se está moviendo con nosotros. Entonces, de esa manera ya tenemos configurado, por decirlo de alguna forma, las bases para continuar con nuestro juego. Ahora es cuestión de imaginación de qué forma podemos comenzar a utilizar los elementos que tenemos en el GameFruit. Si nos vamos a la parte izquierda, vamos a añadir alguna otra especie de terreno de este lado. Vamos a añadirlo aquí para comenzar a utilizar los elementos que tenemos a nuestra disposición. Recuerden que aunque esto se vea blanco, dentro del juego el fondo va a estar aquí ubicado y no nos va a dejar o no nos va a permitir, por decirlo de alguna manera, que la pantalla en algún momento sea blanca. Siempre nos va a mostrar el fondo. Si vemos, encontramos el primero de los elementos en la parte izquierda, que es el teletransportador. Dándole clic, podemos darle
en cualquier lugar. Bueno, aquí nos va a decir porque me equivoqué y lo estoy poniendo en una capa de terreno. Tenemos que crear un nuevo layer que sea, por ejemplo, elementos. Y de esta manera, ya sin la cuadrilla, sí nos va a dejar ubicar nuestro teletransportador. El teletransportador, vamos a agrandar esto un poco. El teletransportador, como todos los elementos de Gamefruit, al darle clic vemos que tiene un código asignado que es teleporter. Pero justamente este código nos deja además seleccionar a qué punto quiere que nos teletransportemos. Entonces, en este caso, yo voy a ubicar dando el clic en la parte de propiedades al símbolo azul el lugar donde vamos a teletransportarnos en nuestro mapa, por ejemplo, acá arriba. Cada vez que hagamos uno de estas eh, configuraciones, podríamos darle a play y probar qué pasa con nuestro elemento que acabamos de colocar. En este caso, nosotros vamos pasando las plataformas que habíamos creado anteriormente, pero al momento de llegar al teletransportador, simplemente con tocarlo, nuestro muñeco o nuestro jugador se va a teletransportar al lugar donde nosotros le asignamos que se teletransportara. Nosotros tocamos el teletransportador y nuestro jugador siempre se va a teletransportar allá. De esta manera podemos utilizar ya nuestra imaginación con el primer objeto práctico académico, que en este caso sería, por ejemplo, hacerle una pregunta de verdadero o falso. En este caso, yo podría entonces decirle a nuestros estudiantes que seleccionen cuál es el transportador correcto de la respuesta correcta. Vámonos a una capa de terreno para ponerle un poquito más de ambientación. Bueno, vamos a seleccionar el transportador y lo movemos un poquito más hacia el centro de la plataforma. Y yo les voy a dar el ejemplo en la capa de terreno que este teletransportador esté encerrado y que al lado tengamos otro teletransportador encerrado. Vamos a ponerle un poquito más de plataforma aquí. Esto es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Este es un teletransportador, podemos darle clic derecho y duplicarlo para ubicar un nuevo teletransportador en esta ubicación acá. De esta manera, nosotros podríamos crear plataformas nuevas con, bueno, tenemos que utilizar la capa de terreno, disculpen, es algo que normalmente no, es un poquito difícil de pensar, pero podríamos crear plataformas nuevas donde una esté truncada y la otra no. Por ejemplo, aquí la correcta sería la de arriba, entonces tendríamos que borrarle o permitirle el paso al jugador. Vamos a hacerlo aquí. Me van a entender ahora bien qué estoy haciendo acá. Y es, por ejemplo, permitirle, como les decía, el paso al jugador hacia una meta. Aquí. Ok. Entonces, de esta manera podríamos, por ejemplo, ubicar una meta en esta parte de arriba y un enemigo en la parte de abajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el teletransportador que tenemos a la izquierda sea el correcto y podríamos seleccionar la posición del teletransportador y ubicarla acá. Y el teletransportador que tenemos a la derecha podríamos seleccionarlo y pasarlo a la parte de acá. Quizá lo mejor sería, yo creo que aquí en la parte de terreno, agrandar un poquito más esta plataforma y borrarle aquí. Y de esta manera, el primer teletransportador está conectado con la plataforma de arriba y el segundo teletransportador está conectado con la plataforma de abajo. ¿Con qué objetivo hice esto? Con el objetivo de que acá podemos añadir una pregunta. Por ejemplo, voy a hacer algo básico, entonces vamos a hacer una pregunta de matemática sencilla. Para eso podemos utilizar la opción de texto. Dándole clic en la parte de las herramientas de texto, podemos darle clic y podemos escribir dándole
en el lienzo escribir nuestra pregunta. Una pregunta fácil de matemática podría ser ¿cuánto es 6 por 5? Entonces aquí escribimos cuánto o resuelve mejor, un poco más técnico, resuelve 2 puntos 6 por 5. Entonces, en esta parte, además a este texto nosotros podemos añadirle, o sea, configurarle el tamaño, el tipo de letra, por ejemplo, esta me gusta, y vamos a quitarle esto, el punto, y también el color. Dándole clic aquí podríamos seleccionar un color, por ejemplo, azul, y nuestro texto ya se vuelve azul. Ahí está. Y tendríamos entonces que conectar lo que acabamos de hacer, que son los teletransportadores, con una de las respuestas. En este caso podríamos duplicar el texto que tenemos arriba para no crearlo nuevo. Si nosotros queremos ya que tenga la configuración de color, la configuración de tamaño, pues simplemente duplicamos el que ya configuramos. Y de esta manera aquí podríamos poner ambos resultados. Podríamos poner aquí 30, que sería el correcto. Lo ubicamos aquí. Y duplicando este, podríamos ubicarlo de esta manera. Aquí poner un resultado incorrecto que sería, por ejemplo, 25. De esta manera tenemos los dos teletransportadores. Dijimos que el incorrecto era el de la derecha, así que si lo seleccionamos nos va a llevar a la zona incorrecta. Y y el de la izquierda nos va a llevar a la plataforma correcta. Pero justamente podríamos aquí seleccionar una plataforma o seleccionar podríamos utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para decirle, ok, este es el camino correcto, este es el camino incorrecto. En el caso de que se vayan por el teletransportador correcto, vamos a encerrarlos un poquito aquí. Voy a encerrarlos un poco. En el caso de que se vayan por el teletransportador correcto, que es la parte de arriba, pues vamos a encontrarnos con quizá una puerta que esté aquí ubicada. Ok, estamos en la de terreno, recuerden, vámonos a la de elementos, podemos entrar una puerta que esté ubicada con, a ver aquí, la entrada a un punto final, que sería, por ejemplo, una flechita roja. Cuando la seleccionamos, ok, elementos, disculpen, la capa, siempre tengan cuidado la capa que es la que está utilizando. Nuestra banderita va a tener un código de endpoint, que es el final del juego, o punto final. Y recuerden que el teletransportador va a estar aquí, que nos va a llevar a la parte final. Pero nosotros podríamos decir que si se equivocaron, podríamos ponerle un texto. ¿Cómo podemos poner un texto diciéndolo, inténtalo de nuevo? Pues aquí en la parte de elementos nos va a aparecer un elemento que se llama Story Point. Dándole clic, por ejemplo, a este cartel y ubicándolo en la parte de abajo, él nos va a dar la opción de escribirle también un mensaje. Ya no va a ser un mensaje en la pantalla, sino que va a salir un mensaje en la parte de abajo cuando se paren sobre este cartel. En este caso podríamos poner en inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Ok. De esta manera, nosotros podríamos decirle a la persona que se equivocó, entonces, que vaya nuevamente al punto anterior. Y esto lo podemos hacer simplemente con un transportador. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar este transportador que ya tenemos y ubicarlo acá adentro. Pero ahora el punto de teletransportación lo vamos a poner en un punto anterior. Por ejemplo, en esta plataforma de aquí. Y aquí tenemos un juego básico. Si le damos play, por ejemplo, nuestro juego académico que trata con las matemáticas, con todos los elementos que ya le he explicado, va a tener un jugador que tendrá que ir pasando por unas plataformas para brincar. Lo hace con las flechas, con la flecha de arriba brinca, con la flecha de la derecha se mueve hacia la derecha, con la de la izquierda se devuelve y con la de abajo se agacha.
pues el estudiante va a ir pasando estas plataformas hasta que se encuentre con el acertijo. Recuerden que aquí se resuelve 6 por 5, solo que no me di cuenta que no podía contrastar con el fondo, ya que es un cielo, entonces el azul no se ve muy bien con el cielo. Pues esto, el botón de play nos sirve para revisar todo esto. Aquí en este caso, antes de continuar, yo quiero cambiar esto. Simplemente le doy close, selecciono mi texto y le doy doble clic, y aquí en vez de azul vamos a ponerle un negro. Y a las respuestas, pues también dándole clic, le ponemos negro y negro. Ahora, al darle play, vamos a ver que si llegamos a ese punto, ahora sí se va a ver bastante mejor cuál es la pregunta y cuáles son las respuestas. Resuelve 6 por 5. Recuerden que si nos vamos a la opción incorrecta, el teletransportador nos va a llevar a la parte de abajo. Y si nos ubicamos sobre el cartel, vemos que en la parte de abajo nos va a aparecer el texto que nosotros le ubicamos que decía inténtalo de nuevo. Y lo que nos va a decir esto es utiliza el teletransportador, que te va a devolver a una parte anterior como lo configuramos nosotros. Y ahora sí el estudiante va a tener que entrar por la respuesta correcta, que nos lleva a la plataforma de arriba para pasar una puerta que, oh sorpresa, está bloqueada. ¿Cómo abro la puerta? Pues normalmente una puerta se abre justamente con una llave. ¿Cómo creo o cómo añado un elemento de llave? Pues en la parte izquierda también vamos a encontrar un panel, en el panel un elemento que se llama case. Por aquí está, vamos a buscar un poquito. Aquí está case. Y resulta que vamos a añadir una de estas llaves. Como ya pasó la prueba, simplemente vamos a utilizarla aquí, en este lugar donde aparece. Este puede ser como un mundo para que entiendan el juego, y a los niveles siguientes sí pueden ser un poco más complicados. Entonces, a este nivel, si yo selecciono la llave, vamos a ver que en nuestra panel de propiedades nos va a aparecer un elemento que se llama door tag o etiqueta de puerta. Si nosotros seleccionamos una puerta, vemos que también nos aparece un elemento o un espacio donde nos aparece my tag o mi etiqueta. De esta forma es que nosotros podemos conectar llaves con puertas. En este caso, por ejemplo, yo puedo decirle a esta puerta que el tag sea, por ejemplo, puerta 1, y si seleccionamos la llave en la parte de door tag, nos vamos a poner a qué llave va a ser asignada esta, o sea, a qué puerta va a ser asignada esta llave. Entonces aquí tenemos que escribir exactamente cuál es la etiqueta de la puerta, que sería puerta 1. De esta manera, cuando le demos play y nos pasemos el mundo, nuevamente vamos a darle play, vamos a pasar las plataformas básicas que habíamos hecho al principio. Aquí la respuesta correcta es 30. Y cuando llegamos arriba vemos que la puerta no se abre, pero si nos cogemos primero la llave que está atrás y después pasamos, ya nuestra puerta se va a abrir, y de esa manera podemos llegar al punto final de nuestro juego. Aquí ya vemos que el muñequito no se puede mover de ninguna forma. Entonces lo que hicimos fue añadir un punto final. Ahora, vamos a también darles una idea. En este caso, con las etiquetas de puertas, yo podría crear una pregunta que en este caso vamos a seleccionarla, la puerta, la llave, perdón, y vamos a duplicarla. De esta manera, mi llave, es que estoy viendo aquí que de pronto lo mejor sea poner una llave abajo y una llave arriba, o así, de esta manera, y ubicamos la puerta en realidad un poquito arriba. Vamos a ubicarla un poco más arriba, porque aquí ya me estoy imaginando de qué forma podría hacerlo yo. Y aquí hacemos una plataforma en el terreno. De esta manera, el estudiante, cuando pase el teletransportador,
que va a aparecer aquí por el centro, va a tener que escoger una de las dos llaves. La primera llave es la que va a abrir la puerta, que sería esta que dice puerta 1, pero la segunda llave podemos ponerle un tag equivocado. Por ejemplo, aquí podríamos ponerle door, que es la que viene por defecto. Entonces, el estudiante al momento de pasarse el juego y llegar al punto de las llaves, que sería en este, se va a encontrar con la situación de que tiene que escoger una de las dos llaves. En este caso, yo si escojo la incorrecta, que es la de la derecha, por más que quiera pasar, la puerta no me va a dejar, porque justamente esta me pide que la llave sea la correcta, que es la que está a la izquierda. Y así sí nos va a dejar entrar a la puerta y llegar al final del juego. Ahora, justamente eso se los expliqué porque puede que su imaginación lo lleve a que escogiendo las etiquetas o configurando las etiquetas de las puertas y de las llaves, podrían crear también una pregunta que sea de cuatro opciones, por ejemplo, A, B, C o D, y que cada letra, la A esté relacionado con una llave, la B esté relacionado con otra, la C con otra y la D con otra, pero que solo la respuesta correcta esté asociada con la llave que abre la puerta correcta. Espero que se haya entendido una idea también que les doy. Pero si nos ubicamos dentro de la parte de izquierda, vemos que hay tanto armas, vamos a ponerlas por aquí, hay tanto armas con las balas, que sería poner la arma y la bala. Podríamos encontrar, por ejemplo, daño, plataformas que te hacen daño. Podríamos encontrar plataformas que te hacen morir instantáneamente, que serían, por ejemplo, a ver aquí esta que dicen Instant Death. Podríamos encontrar, por ejemplo, una planta carnívora. Podríamos encontrar también, por ejemplo, eh, ¿qué más podemos encontrar aquí? Podemos encontrar plataformas móviles que están por acá abajo. Podríamos ubicarla aquí, por ejemplo, y borrar la de abajo. Bueno, no aquí, vamos a borrar esta que está a la derecha y vamos a mover esta aquí, que es una plataforma móvil. Podemos ponerlo un poquito más abajo. Podríamos encontrar también, vamos a ver qué otros elementos nos sirven. Podríamos encontrar NPCs, que serían los enemigos, por ejemplo, este que es un NPC de fuego. Aquí podríamos ubicarlo, por ejemplo, en el camino, en la parte donde estaba equivocado. Vamos a ponerlo en la parte de atrás. Que les aparezca si están equivocados, por ejemplo, aquí. Podríamos ubicar también, por ejemplo, puntos de vida, porque por defecto el juego viene con solamente 3 vidas. Si te mueres 3 veces, apareces al principio. También podríamos encontrar elementos, por ejemplo, de checkpoint, que sería, por ejemplo, este letrerito que está aquí. Vamos a ubicarlo aquí. Mi juego ahora con todos estos elementos podemos probarlo. Lo primero que ubicamos fueron un arma, que al momento de cogerla va a tener nuestra llave, nuestras balas. Vemos ya por ahí la plataforma móvil dando vueltas. Eso ahora les voy a explicar cómo se configura. Vamos a encontrar una estructura que te hace daño, que cuando la tocas, aquí, bueno, te debería hacer ver que te está haciendo daño hasta que te mueres, pero no te mata instantáneamente. En cambio, la planta carnívora que está acá es una muerte instantánea. Cuando la tocamos, automáticamente nos morimos. De esta manera, hay cosas que podemos pasar un poco. La plataforma móvil podemos subirnos en ella. Vemos que la vemos ahí. La planta carnívora, con ella no sé si no se negocia, hay que volársela, por decirlo de alguna forma. Si la tocamos, nos morimos. Y también vamos a encontrar la parte del corazón. En este caso, vamos a tener que utilizar la plataforma móvil para llegar a la siguiente zona. ¿Cómo configuramos esta plataforma móvil? Pues, si le damos clic, vemos que aquí nos aparece justamente un símbolo como el que nos aparecía en los teletransportadores para, por ejemplo, decirle cómo va a ser la trayectoria de movimiento de esta plataforma. Podríamos utilizar que vaya hacia arriba
Y de esta manera, cuando le demos play, vemos que vamos a pasarnos el juego un poquito. Bueno, ahí cuidado con la planta carnívora, creo que por temas prácticos mejor la voy a quitar, o bueno, no la voy a quitar, la voy a poner al principio del juego. Vamos a seleccionarla y vamos a ponerla aquí al principio del juego, mejor, para que no nos genere tantos problemas. Vamos a mover un poco el arma, el muñequito, y le damos en play. Ahora sí, podríamos volarnos la plataforma, la planta carnívora, tener cuidado con la sierra que nos está haciendo daño. Y ahora sí, la plataforma vemos que sigue la trayectoria que nosotros le dimos o le configuramos para que siguiera, en este caso hacia arriba y hacia abajo. Vemos que aquí podemos brincar en ella y luego coger la vida. En este caso, nosotros ubicamos también un cartelito que es el checkpoint. ¿Qué significa esto? Que al momento de seleccionarlo, si nosotros morimos, por ejemplo, vamos a devolvernos un poquito. Bueno, creo que para allá no nos podemos devolver porque esa plataforma está muy alta. Vamos a buscar la forma de morirnos más adelante, que por ejemplo es seleccionando el camino incorrecto. Aquí está el NPC que nos va a matar. Pues si nos quedamos aquí nos va a matar, pero no vamos a volver al inicio, vamos a volver a la plataforma donde guardamos el punto, pues un punto de guardado. Entonces vamos a darle a la correcta y aquí nuevamente ahí vemos que el muñequito está buscando matarnos abajo, que es el NPC malo, por decirlo así. Pero nosotros aquí recuerden que escogimos, aquí había una llave, sino que caímos y la escogimos, pero esa es la llave incorrecta. Tenemos que seleccionar la llave correcta para poder pasar por la puerta y acabar el juego. Yo otra cosa que les pido es que sean muy creativos con absolutamente todos los elementos que vemos a la izquierda, tanto armas, tanto, eh, tanto llaves, como se los mencioné al principio. Y si nosotros seleccionamos cada uno de estos elementos, vamos a ver que va a tener un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas justamente es el que nos dice dónde va a estar ubicada nuestra plataforma. Si queremos que nuestro juego lleve un orden más exacto, que no estén todas las cosas puestas por poner, simplemente quiero que mi juego, por ejemplo, tenga una exactitud. Yo, por ejemplo, quiero que esta plataforma esté al mismo nivel que otra plataforma que vamos a ubicar al lado. Por ejemplo, en este caso vamos a borrar aquí. Entonces yo quiero duplicar esta plataforma. Voy a hacerles el ejemplo con la plataforma. La duplico. Bueno, aquí seleccionamos solamente la plataforma. Le damos clic derecho. A ver. Ok. Bueno, en este caso creo que no nos deja duplicar porque está al fondo atrás. Pero bueno, lo sacamos un poquito, lo duplicamos. Y de esta manera yo puedo ya ubicar las plataformas. Pero si nos dimos cuenta, aquí lo hicimos de una forma bastante aleatoria. Yo quiero que tengan un orden y que se vea todo en orden, todo alineado. Entonces para eso sirven las coordenadas. Si seleccionamos la primera plataforma, vemos que tiene el eje X, que se lo podemos poner uno redondeado como 950. Y también tiene el eje Y, que en este caso es el que nos dice la altura. En este caso vamos a ponerle 325. Ok. Resulta que aquí yo no estoy, me equivoqué aquí, disculpen, yo no estoy configurando las coordenadas de la plataforma, sino las coordenadas del punto hasta donde va a llegar, que es el puntico azul. Si se dan cuenta, si yo lo pongo aquí en 350 y le damos Enter, subió un poco, pero si nosotros le ponemos 400, por ejemplo, no, en realidad está bajando porque es que la Y en este caso es hacia abajo. Si yo quiero que suba, tengo que ponerle menos. Tengo que ponerle, por ejemplo, 300. Vemos que subió. Por ejemplo, 100. Y vemos que sube. Yo quiero que suba hasta la altura 150. Me parece una buena altura. Y si yo quiero que esta también suba hasta la 150, pues aquí en el eje Y vamos a darle 150. Y de esta manera ambas, seleccionándolas, van a subir hasta el mismo punto azul. Ahora, la X, perdón, vamos a ubicarla en una, por ejemplo, 1150. Y esta también 950. Están a 200 unidades la una de la otra. En el caso de la plataforma, si yo quiero ya mover como tal la plataforma, pues en la parte de abajo vemos que también hay unas coordenadas que dicen X posición y Y posición. En este caso, yo creo que las coordenadas que hay de aquí
de la parte de la esquina de la plataforma hasta el punto C son 50. Como la de arriba es 950, pues a la de abajo yo le voy a poner 900 y de esta manera van a estar alineadas. Y en esta, como era 1150, yo aquí le voy a poner 1100. Y de esta manera van a estar alineadas. Y si seleccionamos las dos plataformas y queremos tenerlas a la misma altura, pues tenemos que ponerle que la posición de la Y sea, en este caso, iguales. Por ejemplo, 500 y esta también 500. Y de esta manera ya tenemos dos plataformas alineadas con mucho más orden. En este caso, cuando nosotros le demos play y vayamos por esa parte, bueno, tengan cuidado con la planta carnívora, tengan cuidado con los elementos de muerte instantánea. Vemos que las dos plataformas se están moviendo a la misma posición y de la misma manera. ¿Por qué? Porque justamente nosotros lo hicimos les ajustamos las coordenadas para que esto fuera así. Nosotros podemos brincar en una plataforma, luego brincar en la otra y luego ir pasando. Lo último que les quiero explicar para terminar con el tutorial básico del juego o de la plataforma de GameFruit, que sería para la creación de juegos, es que cuando nosotros seleccionamos cualquiera de los elementos, en este caso sería la llave incorrecta, la llave correcta. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a ponerle aquí a esta llave, vamos a ponerla como la buena, que sería puerta 1, para ponerle el ejemplo. Y vamos a poner que esta sea la llave mala. Pero ahora no le voy a poner a los estudiantes a que escojan una llave simplemente al azar, sino que vamos a también a crearle otra pregunta. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo quiero que cuando seleccionen la llave buena pueda pasar por la puerta, pero que cuando seleccione la llave mala el jugador en realidad se mate. Pero obviamente si yo aquí pongo una llave y aquí pongo una planta carnívora, los estudiantes van a querer ir por la llave. Yo quiero que la llave tenga las propiedades de la planta carnívora. Eso quiere decir que cuando la toquen también se mueran como lo hacen con la planta carnívora. Para eso, lo único que tenemos que hacer es ir a la llave o a la planta carnívora, que en este caso es el elemento que nos mata, perdón, y revisar qué tipo de código tiene asignado. En este caso es spikes o espinas. Simplemente yendo a la llave incorrecta, que sería esta, podríamos cambiarle el código para ponerle spikes. De esta manera, el estudiante, cuando llegue a ese punto, que sería pasando todos los obstáculos, aquí sería guardando el checkpoint y yendo por el lugar, se va a encontrar en un lugar donde no sabe cuál de las dos llaves escoger. Si selecciona la primera, puede pasar correctamente por la puerta, pero en caso tal de que seleccione la otra, el jugador va a volver al punto anterior porque justamente muere. En este caso, como idea, yo también puedo seleccionar aquí, ponerle una especie de pregunta. Vamos a poner las llaves un poquito más a la izquierda. Una especie de pregunta. Vamos a borrar aquí un poquito para que haya un poquito más de orden acá en la parte esta. Que sería, por ejemplo, también otra pregunta matemática. Vamos a seleccionar esta parte y le vamos a dar duplicar. Y aquí podemos poner, por ejemplo, 25 entre 5 es igual a 3. Es algo incorrecto. Pues teniendo este texto ya aquí, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. A ver, aquí. Podríamos duplicarlo y decirle aquí a esta llave en la parte de arriba, como es la incorrecta, podríamos ponerle verdadero y ponerlo un poquito más pequeño. Vamos a ponerlo de 14. Recuerden que 25 entre 5 entre 5 no da 5, no da 3. Entonces esta es una operación falsa, lo cual quiere decir que deberían coger la llave falsa o que diga el texto falso. Pues lo duplicamos este que dice verdadero y lo ubicamos acá arriba. Y aquí en realidad ponemos falso. Ahora, si quieren jugar con
los textos. Este, como es verdadero, podríamos ponerle un color verde. Y a este, como es falso, dándole doble clic, podríamos ponerle un color rojo. De esta manera, el estudiante al llegar a esta zona, vamos a darle play. Vamos a darle play, vamos a pasarnos el juego que nosotros ya creamos. Aquí va a encontrarse con otro acertijo. 25 entre 5 es igual a 3. ¿Eso es verdadero o falso? En caso tal de que escoja verdadero y se equivoque, va a morir. Va a regresar a la parte anterior y va a tener que utilizar nuevamente el teletransportador para, en este caso, sí irse por el lugar correcto, que es falso, y ahí terminar el juego. De esta manera les demostré cómo un elemento que en realidad tiene un código asignado, que es la de llave, podemos cambiarlo para que tenga otra función, que sea la de, en este caso, matar al jugador si se equivoca. Y así podríamos utilizar nuestra imaginación para crear una infinidad de acertijos con los para que los estudiantes tengan un reto al momento de pasar el juego y que este no simplemente sea asociado con sus habilidades para jugar, sino también asociado para sus habilidades con conocer de alguna materia, de algún tema en específico. Ya todo eso está en las manos y la imaginación del tutor. Nuevamente les digo, jueguen con los elementos que tenemos a la parte izquierda. Todos nos van a servir. Podemos crear plataformas, podemos crear laberintos, podemos crear más preguntas, podemos crear demasiadas opciones para hacer nuestra clase más amigable, más lúdica y diferente a las demás. Bueno, lo último que les voy a decir es que cómo hacer para que este juego lo podamos compartir. Antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es darle en File y darle en Save Game, guardar el proyecto. De esta manera ya tenemos guardado todo lo que hicimos. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo constantemente para que no pierdan ningún avance. Luego de haber guardado el proyecto, nosotros vamos a darle donde dice esta opción, y aquí nos va a aparecer, yo porque ya lo había publicado a fuego de prueba, pero a ustedes no les va a aparecer ningún link. ¿Cómo lo publicamos? Pues ahora vamos a ir donde dice File y aquí dice Publish Game. Dándole clic aquí, nos va a dejar escoger primero un nombre. En este caso vamos a ponerle matemáticas. Perdón. Matemáticas. Vamos a escribir una descripción que, por ejemplo, sería: resuelve los acertijos matemáticos para llegar al final. Por ejemplo, pueden poner cualquier cosa que ustedes crean. Y aquí podríamos incluso añadir una imagen. Cuando le damos en un load, aquí nos va a dejar escoger, por ejemplo, esta. Le damos abrir y le damos publicar. Listo. Cuando ya hayamos publicado el juego y nos aparezca el link aquí, este link a veces, si lo copiamos y lo pegamos en otra pantalla, vemos que a veces nos va a salir este error. El link que nosotros deberíamos utilizar es dándole aquí en File, vamos a darle Publish Game. Vemos que nos van a aparecer dos links. Bueno, en este caso yo hice dos intentos, quizá a ustedes nada más les aparezca uno. Vamos a seleccionar uno de los dos y vemos que ya se nos abre el juego. Aquí ya vemos que nuestro juego lo podemos jugar con todo lo que nosotros queramos. De esta manera, lo único que tenemos es que irnos a la parte de arriba, seleccionar el link, y ya este es un link que, pegándolo en cualquier pestaña, nos va a abrir el juego. Este es el que podríamos compartir con nuestros alumnos. De esta manera, ya ellos, sin necesidad de entrar a una parte donde vayan a editar el juego, pueden jugarlo. Incluso si hundimos el botón F11, nos va a aparecer en pantalla completa, y de esta manera nuestro juego va a estar disponible con todo lo que le añadimos para que los estudiantes lo pasen y resuelvan los acertijos que habíamos puesto en este caso para llegar al final del juego. Jueguen con su imaginación, como les dije, y espero que puedan tener facilidad para crear todos los juegos que se les ocurran.